Bienvenidos a otra edición más de Educación y Conciencia. Este programa en el que traemos expertos de muchos temas a platicar con nosotros cada semana. Nos pueden ver a través de la televisión abierta por el canal 10 de Radio y Televisión Querétaro, a través del sistema ESNE. Nos ven en 21 países, todo Hispanoamérica, España y la Unión Americana. Y al final todos lo subimos a YouTube. Si quieren ver algún programa que les gustó, lo pueden ver en YouTube. También síganos en Facebook. Y hoy tenemos a nuestro mercadólogo de cabecera, a nuestro amigo Marco Arroyo. Bienvenido otra vez, Marco. Muchísimas gracias, un gran abrazo, gracias por invitarme, les agradezco mucho y pues bueno, aquí estamos listos para darle con todo a lo que necesitamos de dar de enseñanza, que eso es yo creo que lo principal. Excelente, Marco, pues bienvenido una vez más y a mí me gustaría que nos platicaras, porque en todos lados lo estoy escuchando. ¿Qué es eso de storytelling? Por todos lados lo escucho. Es un término de mercadotecnia, es un término que se está usando mucho en redes sociales. Platícanos, edúcanos un poco sobre esto. ¿Qué es eso de storytelling? Fíjate que storytelling, que es contar historia, o sea, contar una historia, es antiquísimo. Es antiquísimo. O sea, el humano desde las cavernas pintaba sus historias, pintaba sus anécdotas de cacería. Y desde toda la vida el humano ha vivido de historias, ¿no? O sea, las películas, las novelas, todo cuando te juntas con amigos, cuentan historias. O sea, todas las experiencias que tienen son historias. Entonces, es antiquísimo la situación de contar historias, y los publicistas profesionales, los que conocen bien cómo enamorar a las personas, le dieron la terminología de storytelling, ¿no? O sea, contar una historia, pero contar una historia de tu marca, contar una historia de tu empresa. En un momento dado, esa es la parte importante, que en un momento dado todos tenemos una historia, como personas, como empresas. Bimbo, por decir así, espero poder decir marcas. Claro. Sí. Ok. Sí. La historia de Bimbo, ¿no? Cómo empieza en una pequeña panadería mexicana y de repente va creciendo y te la platican. Hay videos donde platican cómo fue desarrollándose toda la empresa, y cuando crearon el osito Bimbo le crearon toda una historia y te van generando una historia de apego, y la gente, esa marca le tiene cariño, le agarra cariño, y luego de hecho, las historias con el cariño de siempre es el eslogan. Exactamente. Entonces van contando la historia de cómo, inclusive hay videos en donde se ve a los que van en los volantes cuidando las tienditas, quitarle el caduco y poner el nuevo, y que son todos bien arreglados. O sea, te van enamorando, te van diciendo su razón de ser, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Siempre ha existido. El problema que hay es que muy poca gente lo sabe manejar. La gran empresa lo maneja perfectamente bien. Coca-Cola nos las pasa contando historias. Coca-Cola vende historias. O sea, Navidad es su hit porque te vende historias de Santa Claus. O sea, en uno de los últimos comerciales el papá hace todo por llevarle la carta de su hija Santa Claus, y regresa, y Santa Claus lo regresa, y lo que quería su hija es que regresara de su trabajo bien, ¿no? Porque trabajaba fuera de la ciudad, por decir así, y te cuenta esa historia, y Coca-Cola te la pasa contando historias y anécdotas. Y igual muchas empresas grandes te la pasan contando esas historias, y las empresas medianas, en Estados Unidos, Europa también. El problema es que aquí en México, la empresa mediana y la empresa chica no está contando historias. Y al no contar historias, la gente no está entendiendo qué hace, o por qué con ellos, o a dónde va, y qué es lo que su producto puede generar de beneficio a mi historia de vida. ¿Y qué tipo de historia podría contar una ferretería o una tiendita de comida? Padrísimo. Una ferretería, imagínate, vas a la ferretería porque estás construyendo tu casa, ¿no? Entonces se ve cuando te estás comprando tus 3 costales y te están atendiendo, y de repente nosotros desde toda la vida te llevamos a tu casa y se ve la persona construyendo su casa. Si quieres llevar, dependiendo del segmento que quieras llegar, ¿no? Puede ser esa persona que va comprando sus costales y va autoconstruyendo su casa, y le estás vendiendo a un segmento de lo que llamamos nosotros de más D, que es clase media baja.
o de repente, porque el arquitecto no se preocupa por las cosas que necesita, y se ve la persona sacando una lista y llevándole todo a la obra, y el arquitecto nada más pidiendo a la gente que vaya agarrando. Nosotros sabemos la importancia de tu obra, por eso nosotros estaremos contigo siempre, ¿no? Entonces va contando una historia, cómo ellos ayudaron al albañil a construir su casa, cómo ellos ayudaron al arquitecto a construir, a quedar bien con su obra, y te van diciendo lo importante de la historia de ellos en tu historia. O sea, ellos son parte de tu historia, de esa creación de esa casa, ellos pertenecieron a esa historia, pero tienen que involucrarse en la historia. Puta, en comida, es un campo fértil el restaurante, ¿no? Pedir un matrimonio, en donde nosotros sabemos lo importante que es ese anillo, y se ven los violines y se ve todo, y dices, no manches, está pidiendo el matrimonio ahí, porque ese restaurante es el indicado, ¿no? O la comida con el cumpleaños, porque mi cumpleaños nunca lo olvidaré. Haz de cuenta, voy a dar un gol para una marca local. Espero, no hay problema, ¿no? Ok. Adelante. Haz de cuenta, yo festejé un cumpleaños en La Bocha, ¿no? Y en La Bocha me llevaron una como fotografía y las mañanitas y todo, y de repente se hicieron parte de mi historia, porque hasta pasaron, esa foto fue parte de la historia que me dieron de ellos, y me hacen recordar que fueron parte de mi historia, parte de la historia de vida que tuve. Cuando yo empiezo a subir mis selfies y mis reels a Instagram y a Facebook, ya es parte de mi vida, ya es parte de mi historia, esa celebración en algún restaurante, en un bar, en un parque, en un lo que sea, se vuelve parte de mi vida. Exacto, y tú la compartes. Facebook es compartir historias. Si te das cuenta, pongo el platillo porque me gustó mucho y estoy compartiendo lo que yo disfruté, la historia que estoy viviendo en ese restaurante. Hay gente que dice, ay, ¿por qué tomas fotos de comida? Porque estoy compartiendo mi historia. Y si te intereso y si eres una persona cercana a mí, te va a importar mi historia y vas a estar feliz con mi historia y vas a tratar de pertenecer a mi historia o vas a ser parte complemento de tu historia. Entonces, cada situación, cada empresa puede ser parte de la historia de los demás. Simple y sencillamente es cómo entrar a esa historia y cómo decirle a la gente que estás en esa historia. ¿Qué estás haciendo para estar en la historia de la gente? Claro. O sea, muchas veces ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Oye, como todo el mundo festeja cumpleaños en los restaurantes, también nosotros hagámosle ruido. Lo que les gusta es el ruido. No, mis estimados, no es el ruido lo que les gusta y el escándalo. Es parte de la historia decir que se la pasaron bien en un lugar. Hicieron parte de esa historia. Por eso, La Bocha, yo los felicito por lo de la foto. Dices, oh, no manches, me diste me diste parte de ti, me lo llevé conmigo y tengo ganas de volver a tener esa historia contigo. Y hasta lo presumo. Exacto. O sea, entonces, digo, en restaurantes, aniversarios, no manches, es un campo súper fértil, súper fértil para poder generar historias. Los restaurantes se están viendo súper lentos en no generar historias, porque yo veo cada restaurante que dices, es que no has aprovechado tu historia, o ponen en Face sus alimentos y ponen en Face eso, pero no te dicen cuál es la historia que vivieron con sus clientes. Me acuerdo en las discos antes de las Facebook todo, había un cuadro donde ponían fotos y las pegaban en el cuadro, en los bares, en las discos, de que tú estabas ahí, la cerveza, y el antro, que le llaman antro, nosotros le llamamos bares o discos, se hacían parte de tu historia y llegabas y mira, y estoy en el cuadro, y esta es mi foto, y todo el mundo llegaba y decía, mira, y aquí estamos en tal día, y se hacían parte de tu historia, sin necesidad de Facebook, sin necesidad de nada, por ponerte en un cuadro, en un corcho, con las fotos instantáneas que antiguamente hacíamos, y ponían nuestro Face antiguo, ¿no? Ahorita me vino a la mente la imagen, el dentista de mis hijos, aquí en Querétaro, tenía un corcho con las fotos de los niños antes y después de los frenos, y todo el mundo le gustaba verse, y luego reconocías, mira, aquí está mi primo, aquí está el amigo de la escuela, y entonces es compartir ese quién eres con los demás. Exacto. El storytelling vuelve lo mismo, es un punto importantísimo. O sea, no hay una campaña realmente buena sin un storytelling. O sea, yo te hago la creatividad. Ok, ¿de qué te sirve la creatividad si no hay una historia? Telcel, el Globo. El Globo contaba una historia, estaban en todo el territorio. Y cada año cambiaron de comercial y cambiaban la historia, y cambiaban la persona. Pero el Globo seguía. Pero el Globo seguía, claro. El Globo era como el hilo conductor. Claro,
el ícono de la historia. La historia tiene que haber, acuérdate, situaciones, ¿no? O sea, en toda situación donde hay un héroe, a veces un villano, a veces no un villano, pero a veces todo un contexto. En la historia del globo era esa línea que va siguiendo cada historia de otras gentes, en donde ese globito te va ayudando a ser parte de tu historia y ser parte de tus alegrías, tristezas, triunfos, éxitos, que es la parte que ellos cuentan. Que ellos cuentan, siempre van a contar el lado positivo, ¿no? Porque es parte de una campaña. No van a hacer la situación hacia el lado negativo, pero es parte de una historia. Entonces, ese punto es esencial. Una campaña sin historia no es campaña. Nosotros cuando nos dicen, oye, aquí dice idea creativa y storytelling, ¿por qué es storytelling? Porque tengo que sacar la idea creativa, el globito, y de ahí las historias que va a contar esa idea creativa, para que tú seas parte de esa historia o quieras pertenecer a esa historia. Obviamente tiene que ser muy coherente con tu producto, con quién es tu cliente, con el segmento al que vas. Sí tiene que haber esa coherencia. Claro. Definitivamente tiene que tener, o sea, tienes que hacer un estudio de segmentación de mercado, de generaciones, cómo le vas a llegar. O sea, sí hay toda una segmentación para poder contar la historia al nicho de mercado o al punto de mercado que vas dirigido. Porque es importantísimo entender a quién le vas a contar la historia, porque no todas las historias son para todos. O sea, en la historia del albañil haciendo su casa no es la misma del arquitecto construyendo y desarrollando la casa para alguien más, ni la misma de una desarrolladora de puentes. O sea, no son historias iguales. Tienes que saber quién es al que le vas a contar tu historia de tu marca para que sea parte de esa historia, se sienta parte de esa historia. Mamalucha, está bien claro a quién le cuenta esa historia, ¿no? Claro. Entonces el personaje ya sabe a quién le está platicando su historia y quién es la gente que le está llegando y se está identificando con esa historia y está siendo parte de esa historia y se siente parte de esa historia y sigue en ese lugar para ser parte de esa historia. De hecho, tener un personaje te ayuda mucho dentro de este storytelling. Por supuesto, el personaje puede volverse todo un icono para generar la historia. Haz de cuenta, digo, las marcas han generado historias. A Pasco, la carra del perrito, muchas empresas han jalado iconos, se han jalado McDonald's, el payaso, claro, que cuenta toda la historia, o sea, la historia de diversión, porque McDonald's vendía cajitas felices, no vendía hamburguesas. Vendía momentos de felicidad con tus hijos. Eso es Marco, lo que vendía. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar en un momento para seguir platicando. Y me quedo con esto, no hay una campaña buena, una campaña exitosa si no lleva un storytelling. En un momento regresamos y seguimos platicando con este gran mercadólogo que es Marco Arroyo. Regresamos con esta rica plática que estamos teniendo con nuestro publicista y mercadólogo de cabecera, Marco Arroyo. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Estamos platicando de storytelling, de cómo contamos historias y y a todos nos encantan, son importantísimas las historias, son parte de nuestra vida. Marco, estabas comentándonos de que en un restaurante, ¿qué pasaría? ¿Qué historia tú contarías, por ejemplo, de una universidad? Eso es divertidísimo. La universidad es una parte de la vida importantísima algunos que no, aunque no lo hayan vivido, saben que es muy divertida las historias universitarias. La universidad es un cúmulo de un lugar de conocimientos, y ese lugar de conocimientos trae muchas historias de cómo fuiste logrando esos conocimientos. Entonces, en la universidad se vive el hecho de compartir con muchas amistades. Vete a este punto, ¿no? Te ve en la universidad, haz de cuenta, la Universidad Anáhuac, ¿no? En Anáhuac sabemos lo importante que los sacrificios que tuviste, y se ve a los chavos estudiando, así con los libros y preparando todo un proyecto, porque nosotros te vamos llevando a ese proyecto que te va a hacer triunfar, ¿no? Y se ven a ellos cómo los están preparando para presentar un proyecto así padrísimo, y cómo desde la universidad están estudiando y cómo de repente en su vida profesional se ven ya presentando el proyecto, ¿no? Porque fuimos forjando tu futuro, y se ven ellos cómo van forjando su futuro, porque en la parte
de lo importante de una universidad, que es generarte conocimiento. Y eso es importantísimo. Entonces, cada universidad se puede vender desde sus historias, están en la clase y están viendo y está en el examen así como que, pero sale del examen así como que feliz, de que salió bien y de que cómo se va forjando. Entonces ellos dicen, sí, esta historia de este lugar que me va a llevar a este futuro que quiero, siendo abogado, siendo contador, siendo administrador, siendo lo que vaya a ser, en un momento dado va haciendo parte de tu futuro, va haciendo parte de tu historia futura, porque tú entras a un lugar para tener un mejor futuro, tú entras a una universidad porque quieres conocimiento para tener un mejor futuro. Entonces, desde ahí, la universidad se vuelve parte de una historia para lograr ese éxito que tú quieres dentro del éxito de conocimiento, ¿no? O sea, independientemente también hay universidades que pueden vender la historia de la importancia de las amistades, la importancia de la convivencia con la familia. O sea, cada universidad tiene una historia que contar y tiene que apegarse a esa historia que va a contar. Sí. Entonces, eso es importante. O sea, porque yo siempre considero que diferenciarse o morir. Entonces, ¿qué historia vas a contar? Porque como lo que acabamos de platicar, ¿a qué público va la náhuatl? ¿A qué público van las otras universidades? Uh-huh. Cada público tiene una diferente historia. Entonces hay que saber qué historia vas a contar sobre ese público. Recuerdo una publicidad que sacó el ITAM que decía, aquí no hay canchas deportivas y no tienes la no tienes la cafetería más bonita, pero tienes la mejor biblioteca y tienes los mejores laboratorios. O sea, aquí no vienes a pasarla bien, exacto, vienes a esforzarte, a un gran esfuerzo de disciplina, pero al final vas a egresar y vas a ser un egresado exitoso. Y te posaban al chavo sufriendo justamente los exámenes, ponían un poco impresionante así al profesor como que se impone. Es una estrategia para un cierto sector de población, para un cierto segmento. Una de las campañas que me fascinó del ITAM es que se veas con un tenedor ensartando unos libros y decía el mejor alimento para tu cerebro. Y otra que se veía una barra de pesas, pero en lugar de discos de pesas tenía unos libros. Decía el mejor ejercicio para tu cerebro. O sea, estaba contando las historias era una parte de una historia de tu alimento, tu ejercicio cerebral es importante. Entonces te lleva a ese grado de decir, sí, es cierto. O sea, yo vengo a esta universidad, me queda claro que esta universidad, su mensaje es, aquí tienes a meterle durísimo el conocimiento, mi estimado, si vas a estar con nosotros, ¿no? Entonces, eso es un punto que te va contando una historia. Ellos, bueno, la campaña fue padrísima y fue toda una historia que contaron, pero te doy el contexto de la simbología de esa historia, ¿no? Y obviamente como personas también tenemos nuestra historia, también contamos historias. Y lo digo porque de repente lo que subimos a redes sociales, lo que subimos a Instagram, ahora lo que suben a TikTok, lo que subimos a Facebook, cuenta nuestra historia y hay que tener cuidado con lo que contamos y con lo que decimos y la coherencia de lo que hagamos con lo que decimos que hacemos. Hoy más que nunca, todos los días estamos contando historias en el Face, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Se están contando historias. Todo momento se está contando una historia. Y está contando tu historia, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué es a lo que te atreves? ¿Qué es a lo que no te atreves? ¿Qué quieres dar a entender de tu persona? O sea, inclusive de ahí vienen los grandes problemas de gente que dice, es que yo no soy, yo así soy, ¿no? Pero dice, no, pues es que estás ofendiendo. Entonces empiezas a volver una historia de qué tipo de persona eres. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué historia quieres contar? Y más, digo, a lo que te dedicas, siempre tienes que tener ese respeto de, ok, esto es lo que me dedico y ese es el tipo de empresa que está contando esa historia, pero yo soy esta otra persona, estoy contando esta otra historia, pero si no tiene congruencia tu historia tuya que diriges la empresa con la de la empresa, ojo, ahí hay un grave problema. No puedes decir soy honesto y verte deshonesto en donde hagas un TikTok donde sea gracioso para ti volarte una manzana de un puesto, ¿no? Y por acá le dices, tu empresa de historia de empresa es que somos honestos y respetables. A ver, pero acá hiciste una broma pesada, una broma deshonesta. Entonces, cuidado con esa historia.
Porque hay gente que está pasando eso en situaciones actualmente, ¿eh? Gente que no está cuidando su historia personal y luego no entiende por qué su empresa tiene problemas. Yo recuerdo algunas campañas de fraccionamientos de casas muy chiquitas, de estas que les llaman de interés social, y la publicidad que te manejan, el storytelling que te manejan es de una familia que llega en un Mercedes-Benz y dices, no hay coherencia entre esto con la vida real. Si yo llego, me voy a frustrar, me voy a traumar de ver eso, porque no es la verdad, Sí. no hay congruencia entre lo que cuentan y lo que es la realidad. Exactamente, ese es un grave problema, que no saben contar historias. No es fácil contar historias. Si fuera fácil contar historias, todas las películas triunfarían. Ya hay grandes fracasos, ya hay grandes éxitos. Cuando un gran contador de historias, por lo menos en las primeras 3, fue George Lucas. Nos contó la historia de Star Wars y nos hizo todos los conceptos de historia, ¿no? El héroe, la princesa, el imperio, el casco tipo alemán de Darth Vader. No manches, manejó todo un contexto de simbología histórica para contarnos una historia que nos enganchó tremendamente. Que 40 años después seguimos contando las historias de hace... Ya han pasado generaciones. Claro, y nos emocionan esas historias y nos siguen llegando un mensaje de esas historias, ¿no? Ahorita, inclusive, aquí es lo delicado. Digo, aquí es un tema muy polémico, pero haz de cuenta, las últimas 3, que no han sido tan bien recibidas como las primeras 3, porque las de en medio están en ese concepto, es porque la historia era incongruente en muchos sentidos, ¿no? Así es. Entonces, al ser incongruente la historia, porque la historia de las primeras 3 es la lucha de que no es fácil llegar a la meta y todo el esfuerzo que tienes que hacer para llegar a la meta, que eso de la vida real, y las últimas 3 es rapidísimo llegó a la meta y rapidísimo fue triunfador y rapidísimo manejaba todo, ¿no? Entonces ese es incongruente porque eso no pasa. O sea, la preparación es lo más importante. Entonces tu historia no la voy a escuchar, me voy a emocionar por los efectos especiales, pero no te voy a creer tu historia. Y como no es tan apasionante como las otras. Exactamente, o sea, no está como dicen, es fantasía, sí, pero tiene que tener ese toque de realidad para sentirme como que si esa fantasía podría ser realidad, ¿no? O sea que hasta dentro de la ciencia ficción y de esta fantasía debe haber congruencia, debe haber ese hilo conductor, ¡claro! Que nos hace pues entender y seguir y querer más, porque luego salimos y queremos ver la siguiente. Ya vimos Star Wars 9, pues queremos la 10 y queremos la 11, pero si se pierde ese hilo conductor en la historia, ya perdí el interés. Haz de cuenta, Stan Lee, cuando creó al Hombre Araña, creó un tipo con problemas, un chavo joven con problemas de vida, con no entendimiento, con problemas de bullying, con problemas. Entonces, toda la gente que decía, se sentía el Hombre Araña, todos los fans decían, yo tengo esos problemas y me aferro a él porque a ver cómo los está resolviendo y cómo si hay una oportunidad. Generaba una historia que creó un hilo que hoy por hoy ha sido la película más taquillera. Hay videos donde se peleaban por los boletos. Sí. Literal. ¿Por qué? Porque el gran contador de historias, Stan Lee, sabía contar historias, sabía qué contextos hacer para que la gente se enganchara en donde sí te creo. Con todo y que es una ciencia ficción, porque no va a haber un tipo con telarañas y andando en edificios, pero al momento de hacerle un poco real su problemática humana, con todos sus superpoderes, te engancha a la historia. Así es. Marco, si una empresa quiere hacer su storytelling, si quiere hacer su publicidad, su promoción, su mercadotecnia alrededor de una historia, ¿a quién contrata? ¿A quién se acerca? ¿Quién es el experto que nos puede echar la mano? Bueno, las agencias de marketing y publicidad, hay agencias que nos especializamos, o sea, mi agencia se especializa en storytelling, pues mi agencia se especializa en innovación y storytelling principalmente, que es parte de la creatividad, porque como te digo, una campaña creativa sin una historia no sirve, no es buena. Tiene que contar una historia y tiene que tener una congruencia. Entonces, hay agencias, el otro día, inclusive ayer, estaba asesorando a un
conocido mío, que me decía, es que esta agencia me dice que hace esto y esta que hace esto, otro. Dije, sí, cada una se especializa en diferentes áreas. Unas son muy digitales, otras son más de contexto, storytelling e historias, pero la digital no te sirve si no hay una historia atrás. Por eso hay agencias que nos especializamos en historias y hay agencias que se especializan en hacer marketing digital, ¿no? Y hay agencias que hacen investigación. ¿Dónde te podrían buscar, Marco, para nos queda ya muy poquito tiempo? ¿Dónde te puedo buscar? ¿Dónde te puedo encontrar? Claro que sí. En www.arroyomercadotecnia.com, como dicen mis queridísimos millennials que traen conmigo ya algunos zetas, arroyomercadotecnia.com, licenciado. Ya no se ocupa el www. Marco, muchísimas gracias. Nos ganó el tiempo, pero te quiero volver a invitar porque tengo más preguntas para el mercadólogo, nuestro mercadólogo de cabecera. Viene ahora también toda esta parte de las experiencias, de qué es lo que busca la gente. Te voy a seguir invitando para seguir platicando de estos temas que nos interesa. Te agradezco mucho. Te agradezco la invitación, te mando un gran abrazo y estoy a tus órdenes, con muchísimo gusto. Buenísimo. Esperemos que ya la próxima, la pandemia, nos permita volver a grabar en el estudio y mientras tanto, pues seguimos por Zoom. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en el programa Educación y Conciencia. Síganos en Facebook, síganos en YouTube, ahí estamos y nos vemos muy pronto. Nos vemos la próxima semana. Marco, muchas gracias. Seguimos en contacto y a todos, cuídense y nos estamos viendo.